Dato y relato. La realidad no es el mundo que te presentan. Desde los comienzos de la humanidad estamos rodeados de misterios. Algunos intenta explicarlos la ciencia, otros son justificados por la religión y muchos seguimos sin comprenderlos. En Dato y Relato los investiga y los comparte nuestro especialista Jorge Umia. Ahora te voy a decir mi secreto. Adelante. Veo gente muerta. ¿En tus sueños? Cuando estás despierto. ¿Gente muerta en ataúdes, en tumbas? Caminan como personas normales. Ellos no se ven entre sí. Solo ven lo que quieren ver. Creen que están vivos. ¿Qué tan seguido los ves? Todo el tiempo. Están en todas partes. Jorge Umia, bienvenido. ¿Qué era esto que escuchábamos? Esto es una escena icónica. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias. Un gusto encontrarnos nuevamente y con la audiencia, por Bien, y supuesto. saludar al amigo este que te está escuchando, que te dijo que te iba a escuchar, así no te olvidas. Así no, bien, Fernando. Sí. Un gran abrazo para Cabrera, para Luis Cabrera, Luis Alberto Cabrera, así con todos los datos, y su esposa Alejandra, que viene en la ruta escuchándonos, que había visto la publicación y que nos encontramos y conocimos en Victoria, en Entre Ríos, el Congreso OVNI, que ya la próxima columna vamos a hablar, y que bueno, ya empezó a escucharnos también, así que un gran abrazo para Bien. ellos. Espero que no sea solo hoy. Por eso, comienza de aquí en más. Ah, eso, sí. Y continuará. Casi el comienzo no se sabe el fin. Decíamos en la apertura del programa que vos hoy venías acompañado y de hecho estás acompañado. Exacto. Y enfrente nuestro, y ya aprovechamos a darle la bienvenida a David, Ujú. que es tu invitado. Correcto. O sea que corresponde, mi estimado Umia, que usted presente a quien está acompañándonos hoy. Vamos a presentar a quien nos acompaña, que también respondiendo a lo que me preguntaba Fernando, esto que escuchábamos es la mítica escena clásica ya de Sexto Sentido, ¿no? Donde ahí el personaje, el niño, le dice a Bruce Willis, que a Joel Osment era el niño, el actor, que le decía que veía gente muerta y que la veía constantemente y todos los días. Y eso que parece propio de una ciencia ficción, una exageración, es una realidad que aseguran vivir muchas personas, como quien nos acompaña hoy, David Perile, medium, a quien por supuesto le damos la bienvenida. Gracias, David. Gracias a ustedes por el espacio. Y sí es verdad igual que las películas tienden a exagerar un montón, pero esta escena marca mucho lo que es un espíritu errante, que confirma el creer estar vivo. Definime, David, espíritu errante. Un espíritu errante es aquel espíritu que, ya sea por circunstancias de la muerte, negación, cree estar vivo, de hecho realiza las cosas del cotidiano. Entonces puede llegar a pensar que sí, que está vivo y que no tiene forma de cuestionárselo. Ajá. Mucha gente, perdón, Sí. mucha gente, cuando Jorge me dice medium, yo lo primero que pensé, me acordé de un clásico de hace muchos años, también del cine, que fue Ghost, ¿no? Donde el personaje de Whoopi Goldberg, ¿se acuerdan? Ujú. Era, en principio, ahí aparentemente una medium Claro. que le permitía a la esposa de Patrick Swayze, que había muerto, conectarse con él, ¿no? Eso es un medium. Esa es la definición de medium. Sí, eso es una definición. Ajá. Medium es aquel intermediario, aquel mensajero que conecta dos planos de frecuencia vibratoria distintas.
no solamente es exclusiva de un espíritu fallecido, sino que una persona puede llegar a sentir la vibración de una piedra, de un árbol, de un animal. Es mucho más amplio muchas veces de lo que se cree o se suele pensar. Incluso una de las mediunidades que más ocurren y más naturalizadas tenemos, o dos de ellas, una es los sueños, la manifestación de la mediunidad onírica, y otra es el vínculo de los padres con sus hijos, que saben si les está sucediendo algo sin que les hayan contado. Sí, que lo Pasa vean. con los Exactamente. mellizos también, ¿no? Muchos También. dicen lo mismo, que También. sienten lo que está sintiendo el otro aunque esté a kilómetros de distancia. Exactamente. ¿Y eso a qué se debe, David? En realidad esa mediunidad latente que todos tenemos, que no nos damos cuenta o a veces idealizamos, porque una película nos mostró que un medium tiene que ser esa persona a quienes todos consultan y es el ser supremo que nadie puede acceder. Y en realidad no, todos tenemos mediunidad en mayor o menor grado y depende de uno abrirse a esa realidad. Pero si uno explora, todos en algún punto de nuestras vidas tuvimos un fenómeno de mediunidad, solo que no le prestamos atención. A todos nos pasó de sentir un aroma que no sabemos de dónde venía, que nos llamaron por nuestro nombre y no había nadie. Todos tenemos algo si empezamos a observarlo. Perdón, Fernando, ibas a hacer una pregunta. No sé por dónde ir, por eso no quiero preguntar, capaz que son cosas que tenés que decir vos. No, vos, por supuesto. No, yo quería saber cómo se enteró él que tenía estas. A eso apuntaba justamente, Perfecto, a entonces, eso iba adelante porque vos. Quería, aprovechando este fragmento de la película que escuchábamos, donde el protagonista es un niño y que lidia con esa situación, quería también que nos contaras y le contaras a todos cómo fue ese proceso para vos de enterarte, asimilarlo y vivir luego con ello. Yo a lo largo de mi vida pasé por distintas etapas. Bueno, de niño obviamente me asustaba cuando había ciertas energías o presencias que venían más bien a molestar. De niño recuerdo que me cinchaban de las sábanas, podía llegar a escuchar voces. Después con el tiempo uno lo va naturalizando y cree que es normal, fue un sueño, fueron cosas. Después, alrededor de 14, 15 años, empecé a darme cuenta, a prestarle atención, de que eso que me sucedía no le sucedía a todo el mundo. Y a los 16 comencé con mi primer paciente. La primera canalización o mensaje en un ámbito más terapéutico. Bien, ahí ya entramos en otro punto que estaría bueno profundizar. Utilizás una palabra que también para que la gente entienda y quizás le pueda hacer ruido, que es paciente. Y canalización y terapéutico. Desarrollar un poquito eso más para ver por qué paciente, porque muchas veces paciente obviamente está asociado a lo médico, a la medicina tradicional. ¿Y cómo fue ese caso, primer caso? En realidad los primeros casos fueron los profesores del liceo. Ajá. Porque empecé a recibir información sobre cosas que les podrían ayudar, pero claro, yo en ese momento de mi vida era sumamente introvertido, no tenía las herramientas que con el tiempo uno va cultivando, y después se fue dando de ir entregando mensajes y sin entender poder ayudar. Hoy día, habiendo estudiado distintas disciplinas, puedo entender lo que los guías puedan llegar a marcar. Pero en ese momento, si había una recomendación de alguna hierba o alguna terapia o algo, lo hacía como un mensajero directamente. Transmitía el mensaje de lo que esa persona estaba necesitando. Hoy día ya lo entiendo más, porque fui estudiando y si viene algún tipo de recomendación, sé por dónde está ocurriendo. Por eso, para mí es sumamente importante que la mediunidad se vea también como una herramienta terapéutica, porque acompaña el camino de la persona. Bien, dijiste otra palabra ahí que también vamos a aclarar, guías. Los guías espirituales, algunos los llaman ángeles o seres cercanos, espíritus afines, etc. Son seres que nos acompañan a lo largo de toda nuestra vida, que pactaron con nosotros guiarnos en la decisión que tomamos antes de nacer, ese camino que elegimos antes de nacer. Y luego directamente nos acompañan. Ahora, pensamos, o el colectivo llega a pensar esa imagen de un guía, dos guías, pero son cientos. Es un equipo multidisciplinario que nos acompaña y sí podemos llegar a notar uno o dos dependiendo del momento que estemos transitando. Bien, viste que en esta parte, en lo que escuchamos al principio,
ahí el personaje, el niño, habla de como que es casi una constante, ¿no? Una permanente percepción, digamos. Entonces te quería preguntar eso, ¿no? Porque uno, mira, a otra persona, y les cuento a todos también, que más o menos con o iguales, similares condiciones, por definirlo, ponerle algún adjetivo, y yo en una ocasión le pregunté cómo hacía para vivir con esto, ¿no? De que le ocurría, y me contestó directamente, es que no sé vivir sin esto, que es distinto, ¿no? Y quería eso, que nos contaras, ¿esto es permanente o vos podés, digamos, como un botón, on, off, cortar, prender, apagar? En realidad me aseguré con el tiempo de ir desarrollando el poder conectar y desconectar. Sí es verdad que al ser tanto parte de mí, no sé cómo vivir sin esa capacidad. Es como un músico que al escuchar una canción ya puede estar pensando en la partitura o le evoca ciertas cosas. Es exactamente lo mismo. Si hay un ambiente que disponga a la percepción, va a despertarse eventualmente. David, ¿me podés contar cuál fue tu primera experiencia, esa que dijiste que es esto? No tengo así como una primera experiencia que recuerde. ¿Cuándo te diste cuenta que? En realidad fue un poco el recibir información de una persona sin conocerla, sin saber quién era, directamente ya observarla, porque al principio claramente no tenía control sobre ello, y empezar a recibir un mensaje para esa persona con cosas que estaba transitando, situaciones, aspectos de su vida. ¿Esa persona que era profesor, compañero de trabajo, vecino, amigo? Profesor. Ajá. Sí. Y no tenías idea de su vida privada. No, el único vínculo era de profesor, venía a enseñar la clase y se retiraba. ¿Profesor de qué? Filosofía. Ajá. ¿Y le dijiste, profe, tal cosa? No. En realidad escribí todo lo que llegó, fueron unas 3 hojas, lo doblé, se lo dejé como quien entrega un escrito o un parcial y me fui. ¿Qué es eso cómo llegó? ¿Lo escuchaste? ¿Lo leíste con los ojos cerrados? Y me lo fueron dictando. En realidad, me lo fueron una diciendo. Voz que te lo decía. Una voz que te lo decía. Sí. Ah, la raila. Y mientras tanto, ¿vos qué estabas haciendo? Claro, en el momento que alguien te estaba diciendo eso, ¿vos qué hacías? Lo escribía. No, pero digo que estabas en clase, durmiendo, En clase. bañándote. No, en clase. Estabas en clase. Sí, con el profesor dictando. Claramente a la clase no le estaba prestando atención. Ah, bien, claro, pero era para ese profesor. Exacto. Y era una voz que te decía, este loco, pasado mañana, algo parecido. Exacto. Con David, que aparte de ser amigo, que hemos compartido muchas experiencias por las investigaciones para el programa, ¿no? Rastros, que aprovecho también a mandarle un saludo a Nacho Esquivel, que nos está escuchando de España, y a Henry Hellenser. El amigo Henry. Exactamente. Viejo camarada de los pasillos de Canal 4. El sensei, como le digo. El sensei. Bueno, hablando, perdón, de Sí. Rastros, a través del chat que estamos transmitiendo en vivo de 970 Universal, Sofía dice, soy de la comunidad de Rastros. Exactamente, Dice un saludo grande. Y también por acá un saludo para David de Isabel, que dice gran medium, persona y guía espiritual. Muchas Se gracias. dice Isabel Melesi. Un saludo grande para Isabel. Y Gabriela, que vino también a verlos a ambos. Bueno. Les quería, gracias a todos por acompañarnos, por escribirnos y comunicarse, pero les quería contar que con David a lo largo del tiempo ya uno se ha ido acostumbrando, porque en las convivencias, en estas investigaciones, pasa mucho de que, por ejemplo, vos estás hablando con él y de repente... claro, a quienes nos vean ahora van a poder apreciar a lo que me refiero, pero yo lo voy a escribir para que nos escuchan. Él estamos hablando, ponele que yo soy David, y de repente David hace así, o sea, gira la cabeza como para un costado así, queda en silencio, y nosotros ya sabemos, porque ya lo interpretamos. Al principio dijimos, bueno, que viene algo. Se nos va, ¿no? Pero no, es que en ese momento estás como comunicándote, ¿no? O te están comunicando algo. Está recibiendo. Está recibiendo. Y quería, ya que estoy, preguntarte, esa comunicación es casi avasalladora, en ese sentido, no hay como una autorización, se vienen y de golpe te empiezan a hablar, ¿es así que funciona? No, en realidad el que una comunicación sea avasalladora va a depender del camino espiritual de la persona y si la persona escuchó cuando tenía que escuchar y no se negó. ¿Por qué pasa? Yo puedo marcar, bueno, ahora no, pero debo marcarle ahora sí.
darle un espacio para atender, llamémosle. Porque si ustedes van a consulta con un médico y el médico tiene la puerta cerrada en todo momento, llega un punto de golpearse y decir, che, estoy acá. Sucede lo mismo a nivel espiritual. Ellos siempre nos van a respetar, pero a veces, si es un mensaje urgente, importante, van a decirlo, paramos 5 minutos que te tengo que contar esto. Decías hoy al pasar, perdón, ustedes me interrumpen cuando quieran. No, pero por favor. Decías hoy al pasar estudié. ¿Qué estudiaste? En realidad fui estudiando desde técnicas más holísticas, llamémosle, lo que es gemoterapia, manejo energético. Después profundicé lo que es fitoterapia, homeopatía, toda la parte de naturopatía, porque el ser humano es un ser holístico, integral. Entonces, ir viendo distintos aspectos, incluso la nutrición, es fundamental. Porque si no, nos falta una de las patitas, o cuando recibamos un mensaje no lo terminamos de entender. Cuando alguien te consulta, ¿qué te consulta? En realidad, de todo. Escucho voces de noche, sueño, escucho ruidos en mi casa, no sé. Sí, ¿Por sí. dónde va por ahí? Puede ir por ahí, puede ir también que la persona se siente trancada, que las cosas no avanzan, puede ocurrir que justamente trastornos perceptivos como problemas de descanso, después directamente saber si van bien encaminados, si tienen que hacer algún cambio, o cuando una persona tiene que elegir entre varios caminos, entender un poco su energía, porque se trata de eso. Uno, como intermediario, como mensajero, lo que busca es, bueno, mira, tu energía marca esto y por tal lado o tal otro, y la persona toma sus decisiones y su camino. David, yo te preguntaba hace un rato, hablábamos de que me hizo acordar cuando Jorge nos hablaba de que venías a la película Ghost, ¿no? ¿Es posible eso? O sea, ¿es viable, no digo tan ficcionado como ahí, pero es viable que un medium como vos pueda comunicarse con personas que ya no están en este plano? Sí, claro. No es tan estridente o permanente como lo muestran en las películas, de decir, sí, es algo físico continuamente. No, son como destellos. Son momentos de fuerza y después momentos donde se siente el espíritu como más lejano. Porque también pasa que el espíritu tiene su propio camino, no está siempre al lado tuyo para dar tu mensaje. Pero vos no lo convocás, como uno ve esas sesiones espiritistas, ¿no? Donde se ponen velas, donde se toman de la mano. Digo, lo que hemos visto a través del cine, ¿no? ¿Es así como se hace una sesión espiritista en la cual vos, como medium, podés invocar, digamos, un espíritu que ya no está en este plano y entonces comunicarte con él y trasladarle a los demás que están en la mesa lo que dice esa persona? ¿Es así como lo hemos visto, cómo funciona? No es como yo lo manejo. Yo lo manejo más como un diálogo interno, bien, porque el espíritu percibe pensamiento, energía, el total, no necesita tanto la verbalización. Eso de estar todos en ronda de la mano es como más una imagen que evoca a la época de las mesas kardecistas, o sea, mucho más atrás. Todo fue cambiando a nivel astral. Sí, es verdad, se puede hacer una invocación o un llamado cuando es más a una energía o algo particular, pero cuando estamos hablando de un familiar, basta que el medium se enfoque, se centralice, conecte, para que se dé esa conexión, y desde el otro lado, a nivel espiritual, puede haber una respuesta o no, porque el espíritu no siempre está. Perdón, ¿no? Sí. Pero siguiendo con este tema, vos, en función de todos los estudios que hiciste y las experiencias que has tenido, ¿en qué pensás? ¿En que existe una reencarnación? ¿En que las almas quedan vagando por algún lado? ¿En que las almas van al cielo? ¿Cómo es la historia para vos? Todos esos conceptos, exactamente. Hay una reencarnación, hay un plano intermedio, también están los espíritus errantes que aún no tienen un plano definido, por lo tanto no van a ese plano espiritual ni arriba ni abajo, ni alto astral ni bajo astral. ¿Qué es alto astral, bajo astral? Es una forma de clasificar, llamémosle, la energía. Tenemos el alto astral, lo que nosotros podemos llamar como ese cielo, esa imagen más como de energía superior o luminosa. Lo que los católicos llamarían el paraíso. Algo así. Por ejemplo. Y más bien el bajo astral, que es una representación de las cargas, de los pesares, donde uno mismo es el juez.
No es como se tiende a pensar de es un infierno donde alguien superior definió que vos vas a purgar en ese lugar. No, no, no. Lo que ocurre es que tus propios miedos, tus propias cargas, lo que no querés afrontar, se plasma en ese bajo astral. Pero unos reencarnan, otros van al alto astral, otros van al bajo astral. ¿Cómo es eso? Todos van a un plano astral y luego se genera una reencarnación. Luego, o sea, estás un tiempo ahí y después reencarnás en otro ser. Exacto. Que puede ser un animal, puede ser otra persona, puede ser... Exactamente. Va a depender de el proceso evolutivo que tenga marcado esa alma, esa persona. Ahora, cuando digo tiempo, es totalmente subjetivo, porque hay espíritus que tal vez en 30 años no avanzaron mucho, y hay espíritus que en minutos hicieron el avance que debería tener un espíritu en 30 años. Cuando dices avance, ¿a qué te referís? De haber soltado cargas, de haber avanzado, de haber reencarnado, etcétera. Ajá. ¿Vos creés en esas cosas que dice, por ejemplo, los libros de Brian Weiss, que hablan de que los espíritus venimos a este plano a aprender distintas cosas y que cuando vos cumpliste con ese aprendizaje, entonces estás para un plano superior? ¿Vos estás de acuerdo con ese tipo de teorías? Sí, tenemos lo que es nuestras misiones, llamémosle, de vida, que elegimos antes de nacer. Lo que nosotros venimos a elegir en esta vida es cómo vivir esa misión. Transitar el camino por un lado o por el otro. ¿Qué te dijo el profesor cuando le dijiste la información que habías recibido? Que le había parecido muy removedor. ¿Te creyó? Me contó lo que le generó. Más allá de creencia, no es que me dijo, te creo lo que me transmitiste, sino que no podía dar crédito, llamémosle, de cómo yo sabía esa información. Y lo último que me dijo es que debería dedicarme a eso. ¿Sabés que tenés, supongo yo, cuánto tiempo hace que estás dedicado a esto? Y hará aproximadamente 12 años. Has debido luchar contra la incredulidad de mucha gente, ¿no? Al principio sí, después uno aprende que cada uno llega a los mensajes que debe llegar en el momento que debe llegar. Porque al principio uno lo toma personal, de decir, esa persona no está creyendo en lo que yo hago. No cree en ese aspecto. Claro. Y está bien, también es una decisión. Pero después uno deja de luchar con el ego, porque en definitiva es eso. Bien, de hecho, de la mano de lo que vos contabas, una de las personas con la que tuve que lidiar fue conmigo. ¿Por qué? Porque lo sabe bien, yo soy muy escéptico en muchas cosas, ¿no? Escéptico quiere decir que dudo. ¿Por qué? Además porque, como le hemos hablado ya en otras ocasiones, toda esta fenomenología y todo lo que está alrededor y lo que se genera se presta para estafas, engaños, abusos, ¿no? Eso es algo que sí, que ha existido y existirá. Típico chanta. Exacto. Entonces uno no puede, porque alguien venga y diga yo tal cosa, decir, uy, qué bueno. No. Y voy a contar algo que cuando lo conocí a él, por eso él está acá, justamente porque tengo la confianza en él y en lo que hace y demás, con los años y todo lo que vivimos juntos, pero en el principio, en el día que yo lo conozco a él estaba sentado en el centro Hellinger, justamente, que nos íbamos a reunir por el tema del programa de Rastro. Él estaba sentado ahí en la recepción, en un sofá, tranquilamente. Entro, era invierno para variar, yo muy abrigadito, como casi todo el año, pero con un plus, digamos, en invierno, un frío, mucho frío, y me paro delante de él, todo cubierto así como estoy ahora, ustedes me ven y quienes lo ven por las cámaras, bien cubierto, todo el cuerpo, el cuello y demás, y él, lo saludo, hola, Jorge, ¿qué tal? No sé qué, parado delante de él, me mira, y veo que me empieza a mirar y se detiene en la parte alta acá del cuerpo, del cuello. En un momento, así de la nada, me señala y me dice, yo lo conocía ese día, en ese momento. Me dice, vos te hiciste un tatuaje, ¿no? Y me señala el cuello. Efectivamente, acá, en la parte, pongámosle a quien nos escucha, a la altura de la garganta, de la nuez. Y ahí yo cuando me lo dice, yo, para hablarlo en criollo, piro a colores, ya empiezo, ¿viste? Y le digo, sí, o algo así más o menos fue el diálogo. ¿Por? Y me dice, porque lo veo. Ajá. Dice, y está bien hecho. Me dice, funciona.
la historia del tatuaje es para otro programa y otra columna. ¿Por qué está ese tatuaje ahí y qué había pasado antes? Y Que él seguramente sabía más que yo y me de dice, ese tema. Exacto, y me dice, porque lo veo los símbolos. Y le digo, ¿qué símbolos? Y me lo empieza a describir, y me describe el tatuaje, exactamente como era. Y en ese momento, y él puede estar acá y lo corroborará, yo me bajo, acá digamos, la polera, vamos a poner la parte alta, y se lo muestro. Y él alegremente, aparte, como quien dice, qué bien que hice ese gol, cómo me salió esa jugada, ¿no? En el replay, que si la viera a la tele, dice, ahí está, ahí está. El VAR lo aprobó. El VAR lo aprobó, me dice, ahí está, ahí está. Dice, sí, es exactamente eso, sí, quedó bien hecho. Para mí, ese momento, ese instante, lo recuerdo, como me ha pasado en otras ocasiones, lo recuerdo porque me parece como una caída de muro, digamos, en el abordaje hacia él, porque ahí está otra cosa que David quizás está bueno para que hable de él, que una de las cosas que destaco es que él se cuestiona a sí mismo y considera y acepta, cosa que no es habitual, que lo cuestionen. Y se lo pongo a prueba, que hemos hecho, ¿no? Sí, que yo también soy escéptico. Y entonces me pasa de que tengo que aprender a discernir. Eso es fundamental. Poder decir, bueno, ¿por dónde viene este mensaje? ¿Es medible o no? Todo eso me resulta fascinante porque el poder cuestionar un fenómeno nos sirve para seguir profundizando en el mismo. Si no, nos quedamos en lo que supimos del espiritismo de las películas y no terminamos de entender el fenómeno. En cambio, cuestionando, profundizamos más. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Cómo llegaste al tatuaje? ¿Cómo llegué a percibirlo? Claro. Porque en realidad cuando una persona viene con un protector, se nota en su campo áurico. Y yo lo que veía era una proyección de ese tatuaje, llamémosle, en el campo. Y tenía que ser algo que estuviera muy conectado con él. Ya sea un tatuaje o que tuviera un medallón o algo, pero como muy, muy a nivel ritual, llamémosle, conectado con él. Y mi alegría, en realidad, venía por el lado de que son difíciles las ocasiones donde la gente que se tatúa bien. Porque muchos se tatúan porque ven la imagen en internet y está mal. Y eso puede generar el efecto contrario. A ver, ¿te animás a ahondar en eso? Porque puede estar escuchando mucha gente ahora que dice, ¿cómo sé yo si lo que me tatué está bien o está mal, me sirve o no me sirve? Siempre es fundamental investigar. Comparar fuentes, ver cómo es la imagen, entender el significado de la misma. Algunos se tatúan el símbolo del Om, por ejemplo, pero no investigan qué significa cada parte. El ojo de Horus, hacia dónde debe mirar, cómo debe hacerse. Son cosas que deben investigarse para no estar representando otra cosa. Y de esa manera uno entiende, bueno, sí, en esta fuente, en este libro y en este lugar hablan del mismo símbolo. Entonces puedo tomarlo con más certeza. Sumado a después, obviamente, un tatuador de confianza que haga lo que le está mostrando, ¿no? Yo estoy pensando hace tiempo tatuarme el yin y el yang, por ejemplo, ¿no? Hace tiempo lo tuve colgado, hay también una explicación, decir, bueno, tendrías que ponerlo de esta forma, así, así. Sí, ahí lo que te puedo decir es que investigues cuál color va de cuál lado. Con eso es suficiente. Porque al ser intrínsecamente simple, no va a requerir demasiada investigación. Sí, buscar imágenes de la cultura, donde vos veas el símbolo adecuadamente ordenado. Y así tal cual, donde lo puedas plasmar. David, vos decías hace un rato ante una pregunta de Fernando que has venido desde hace mucho tiempo estudiando muchísimas cosas y me imagino que intentando explicar o alguna explicación a lo que vos sentís, a lo que vos ves, a lo que vos percibís. A lo largo de la historia, las civilizaciones humanas han tenido más o menos contacto fuerte con la espiritualidad. Pienso en las civilizaciones orientales, las griegas, quizás un poco menos, más racionales, pero los egipcios, las civilizaciones que estaban acá en América, los incas, los mayas, etc. La civilización occidental como que ha perdido todo eso, ¿no? Le ha pasado por arriba, la actual, la nuestra, ¿no? ¿Cómo lo ves eso vos? ¿Por qué hemos perdido ese contacto con las energías, con lo espiritual, con lo emocional, con todo eso? Pasa
Una de las razones que yo observo mucho es aquellos países más cerrados o más desconectados de la espiritualidad, y esto es un dato que al observarlo a mí me dio mucha curiosidad, es que aquellos países más cerrados son quienes menos nativos sobrevivieron, ya sea por exterminio, conquistas, etcétera. Y los nativos, como jefes de la tierra que habitaban, conocían de los astros, de la energía, la naturaleza, y eran quienes deberían de habernos heredado un conocimiento mágico, un conocimiento espiritual. Entonces, como ejemplo en Uruguay no lo tenemos, y los pocos nativos que representaban la espiritualidad debieron esconderse, ¿qué es lo que ocurre con el uruguayo promedio? Cuando empieza a descubrir yoga o esto o aquello, lo guarda, no lo cuenta en cualquier lado, porque puede haber un cuestionamiento o hasta una persecución. Es lo mismo que se vivió en épocas pasadas, y esto lo digo para entender que muchas veces nuestras raíces nos impulsan a actuar de una u otra manera. Los europeos, pienso en la Inquisición en su momento, pero los europeos le pasaron por encima todo eso, ¿no? Exactamente. La persecución a los druidas en su momento, a las brujas, etcétera, etcétera. Pero las civilizaciones más, digamos, que nosotros tomamos como menos evolucionadas, como pienso en las orientales, o repito, más atrás en la antigüedad los egipcios y etcétera, trabajaban mucho y creían mucho en ese tipo de cosas, ¿no? Lo que pasa es que no había tantos distractores como hay hoy día. Las personas normalmente, desde que se despertaban, desde que amanecía, se estaban enfocando en ellos, en lo que tenían que hacer, en su labor, ya sean que eran artesanos, constructores, estaban con esa conexión. Y sabían, por los casos que observaban, que si iban en contra de su propia espiritualidad, las cosas se trancaban, no salían, y tenían que lograr resultados. Entonces, yo creo que ahora está empezando de nuevo a resurgir toda esa parte chamánica, espiritual, mágica, que estaba dormida y que ahora está resurgiendo. De hecho, los fenómenos perceptivos están siendo cada vez más fuertes. Cada vez más personas les suceden cosas, o no pueden dormir bien, o les pasa esto, o les pasa aquello, porque es un poco lo que está pidiendo el alma misma, que el plano espiritual y el plano físico se vuelvan a acercar. ¿Y qué pasa cuando no estamos conectados con el plano espiritual? Y perdemos nuestra fuente, o creemos que perdemos nuestra fuente, nos desconectamos de nosotros. Es como desconectar un celular y dejarlo aislado, y va a llegar un momento que se va a apagar. Porque en realidad una persona conectada está en sincronicidad, las cosas se van alineando, las cosas van fluyendo. Cuando todo se empieza a trancar, es porque algo está fallando desde la energía que me trajo. ¿Y qué le recomendás a una persona que puede estar escuchándonos y escucha, yo sí, la verdad, ando medio trancado, ando medio desconectado? ¿Qué pasos le recomendás a esa gente que pueda hacer? Primero, hacer 10 minutos de introspección, parar un momento para observarse, ya sea en la naturaleza o, no sé, en la oficina, 10 minutos que se tome, de decir, me pongo una música que me guste, que me aísle un poco, meditativa, y bueno, ¿quién soy? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cuál es mi objetivo de vida? ¿Por qué estoy acá? Empezar a cuestionarse va a abrir puertas y va a abrir cómos. Y va a abrir los por qué. Uno tiene que empezar a abrir eso, de decir, bueno, sí, me tomo estos momentos. Tal vez no obtenga ninguna respuesta, pero capaz que de repente empiezo a querer estudiar una cosa o querer meditar más, y es parte del camino que decidí comenzar. ¿Qué más? Eso como parte Como principal. inicial, Sí, sí, Como sí. mencionabas el yoga recién de pasada, ¿no? O la meditación, un montón de cosas que te conectan con vos mismo, decís. Exacto, uno puede tomar distintas disciplinas acorde a lo que uno tenga por vibración, que eso tiene que ver con nuestras vidas pasadas también. Hay gente que pueda decir, bueno, más la cultura africana me gusta, o me gusta más el yoga, la cultura hindú. Siempre tenemos algo, esa pista, esa chispa de memoria que queda guardada, que nos invita a iniciar un camino u otro. Que hace que si a una persona yo le digo, bueno, mañana vas a hacer una meditación egipcia, no me llama tanto. Mañana vas a hacer una meditación hindú, me gusta. Esa diferencia, esa curiosidad que, aunque no sepamos de qué trata, nos interesa, nos llama, es porque tenemos que recuperar eso de vidas pasadas. ¿Vos tenés idea, hiciste trabajo contigo mismo? Supongo que sí. ¿Tenés idea, por ejemplo, de cuántas vidas vos llevas encima?
¿Cuántas? No tanto. ¿Cuáles? Varias. A ver, Eh, algunas que puedas contar. Puedo hablar que tengo algún recuerdo de Egipto, tengo recuerdo de viajes en barco. No puedo comentar porque eso es secreto de cada uno. Faraón a bordo por el Nilo, en un crucero por el Nilo. Ya está. No, igual está hablando dos Eran aspectos dos vidas distintos. distintas, Fer. Sí. Eran Es dos bueno, vidas distintas. la separamos. Pero Faraón y un viaje por el Nilo. No, puede haber sido faraón o puede haber sido esclavo. Exactamente. O sea, si fuiste faraón, la pasaste mejor. Es obvio. Pero sí, se pero trata de podés pasarla ser- bien. pero pero se él no trata- aclaró si era faraón o pero esclavo. se trata de pasarla bien. Porque a veces se piensa que pensar en vidas pasadas va a ser todo color de rosas, y no siempre. Claro. A veces puede haber una vida que uno diga, esto no está tan bueno, pero me sirve para entender. Ejemplo, hay personas que dicen, yo tengo mucho miedo a espacios cerrados, o no puedo subir un ascensor. Ajá, Tiene un porqué. ajá. Yo tuve una paciente que tenía mucho miedo a espacios cerrados y a las plumas. Y había sido enterrada junto a una sacerdotisa. ¿tá? Ella servía a la sacerdotisa. Muere la sacerdotisa, la entierran viva, bien, en un sarcófago junto con aves y otros animales. Claro, a medida que falta el aire, los animales van a querer salir y la van a lastimar. Esa fobia que no recordaba se trasladó al presente. Al poder tomar conciencia de lo que ocurría, ya no había fobia, porque se repara eso que ocurrió. Es lo que le pasa a la gente que tiene miedo al agua, por ejemplo. Exactamente. ¿No? Hay algo ahí que es Cuando decís ahí es atrás. en el inconsciente. Ajá. Hay algo allí en el inconsciente que aún se guarda, que no recordamos, pero que impulsivamente continuamos. Es todo esto que acaban de hablar y eso dispara como muchas preguntas, ¿no? Todavía para continuar, pero hay una que quería referirme. Bueno, primero que nada comentar que siempre es súper interesante estar con David cuando llega a los sitios, a los lugares, porque cuando se comenta o se sabe, ¿no? Y aparte, bueno, si se sabe quién es él, por supuesto, pero cuando se comente todo lo que se genera alrededor y ver las reacciones de las personas, que está muy, muy interesante como algunos o algunas personas tratan de mantenerse alejadas y observar medio de lejos o no reconocer que les interesa el tema, y otra, que es la pregunta que te iba a hacer, es eso de la constante, capaz que de que vengan y digan, escucha, o sea que mi padre, mi madre o quien sea un familiar falleció y tengo como algo para decir que quedó pendiente y quisiera comunicarme. Y te iba a preguntar esto, ¿es así tan fácil como levanto un teléfono y digo, escucha, estás ahí porque estoy acá con tu hija, tu hijo, que quiere hablar? No, eso es lo que nos han vendido. En realidad, voy a tomar el ejemplo del teléfono. Yo tengo una abuela que falleció, bien. Perdón, vuelvo al ejemplo. Tengo una abuela que se fue de viaje, bien. Se fue, no sé, a una isla, al Caribe, a un lugar paradisíaco, a disfrutar. Puede que un día llame y me atienda. Puede que un día llame y esté descansando. Ocurre lo mismo a nivel astral. A veces puedo ejercer la conexión y nadie responde, o responde un guía explicando cómo está, pero que no es momento de comunicación. Porque también puede estar pasando un momento difícil en un bajo astral, puede estar superando una enfermedad, porque todo eso lo tienen que soltar. Y eso hace que no sea momento de ir a transmitirle preocupaciones, llanto, cosas, sino, bueno, hay que esperar, hay que iluminar, hay que agradecer. ¿Tenés que hacer algún rito especial para entablar el contacto? O no sé, sin luz, sin ruido, en 18 Río Negro, en medio de la calle, mucho ruido? En realidad, lo ideal es sin ruido, por un tema atencional. Es decir, concentración. Sí, y después luces, se puede bajar un poco, pero no es un requisito. ¿Es un tema mental? Sí, es un tema más de qué te relaja para hacer una introspección, para conectar, que otra cosa. No es tanto que se requiera eso para una comunicación. ¿Eso lo tuviste que aprender? ¿O era natural casi? Prácticamente natural, pero uno va aprendiendo de, bueno, acá me conecto más y acá me conecto Porque menos. a vos la primera experiencia tuya fue que te llegó algo. Sí. ¿La primera experiencia que vos conectaste con alguien? Y fue en ámbito de consulta, en un ambiente así, más cerrado. ¿Vos sabías que podías? Sí. Sí. Sí.
Siempre lo que suelo hacer es abrir, lo que yo digo, abrir campo y observar quiénes están alrededor y ver qué mensaje puede haber o qué se le está marcando, porque a veces no hay mensaje. Le dicen, seguí estudiando dibujo o volvé con la música. Pequeñas pistas de un camino a trascender. Hay algunas preguntas que están llegando, algunas a través de nuestro canal de YouTube, recordamos es de la Radio Universal, ¿no? 970 Universal, ahí hay preguntas que están llegando y otras que están llegando a través de WhatsApp, como esta que dice, ¿le pueden preguntar al medium si se puede elegir con quién conectarse o si la conexión viene sola? En realidad puede llegar sola y uno puede elegir también con quién conectarse. Pueden ocurrir ambas cosas. Lo que sí puede pasar es que cuando uno quiera conectarse con alguien no haya respuesta, porque está en su propio camino esa energía. ¿Y se puede pedir en otra oportunidad? Exacto. Ah, claro. Sí, en otra oportunidad se puede volver a insistir para ver cómo va trascendiendo esa energía. Para finalizar, porque quiero terminar con esta historia para que vean hasta qué punto, antes de preguntarte si alguien quiere comunicarse contigo, cómo puede hacer, o dónde te encuentran en las redes, quiero contar una historia con él, ¿no? Porque por más que yo hace años que lo conozco, no dejo de sorprenderme. Recién estábamos hablando afuera de unas cosas que suceden, que por más que uno esté en esto, no, al menos yo lo vivo así y lo vivimos ahí, no dejan de llamar la atención, ¿no? Y voy a contar una experiencia de un momento personal. Yo en un instante, hace no tantos años, estaba ahí con una situación, con una mujer en la que no había como una definición de la relación. Pues es así, lo voy a contar así. Y había como una marcha y contramarcha, marcha y contramarcha. Y eso a mí me tenía, la verdad, mal, porque no sabía cómo definir y de alguna otra forma quería redondear el asunto o para seguir hacia un lado. Para bien o para mal. Exactamente, ¿no? Salgo en una tarde a caminar con Malú. ¿Quién es Malú? Malú, mi perrita, con la calle. En un momento que estaba mal, aparte, viste, esos que vas caminando y la cabeza, chucuchú, 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 chucuchú. Tenía el teléfono, de repente suena un mensaje. David, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Bien, bien. No sé qué. ¿Dónde estás? Estoy caminando acá en la calle. ¿Dónde estás? Le pregunto. Me dice, estoy en un supermercado en Tres Cruces, cuando él vivía afuera de Montevideo. No me acuerdo exacto las palabras, pero fue onda, me encontré con un señor. Y yo ahí le digo, ajá. Y cuando él arranca así, le digo, ajá, sí, bien. Y le digo, ¿un señor de acá o un señor de allá? Y me dice, de allá. Ah, que tiene un mensaje para vos. Ajá, le digo yo. Él, quiero aclarar, que no sabía nada de todo esto que estaba pasando, porque yo tampoco era algo que comentase ni demás. Él no sabía nada. Y me cuenta, mirá, yo estaba en Tres Cruces ahí, pero estaba en un supermercado y estaba en una góndola, estaba eligiendo unas galletas para comer en el viaje y se me acerca un señor que yo vi que me di cuenta de que no era físico. Y me dice, yo me quedé con el paquete sosteniendo delante de la góndola mientras él me hablaba y estuve como no sé cuánto mirando el paquete porque no quería hablar, porque si no por las cámaras me iban a decir, ¿qué le está pasando? Cuando lo vieran. Y me dice, tiene un mensaje para vos. Bien, ¿qué mensaje? Decirle a Jorge que la deje ir o que deje la situación o algo así. Capaz que vos te acordás mejor. Pero más o menos por ahí fueron las palabras. Que eso le está haciendo daño. Bueno, le dije yo. Bueno, está. Y yo después le cuento a él ¿en qué andabas? ¿En qué andaba y por qué te cerraba eso? Y qué pasaba y cómo venía. Me acuerdo que en un determinado momento le dije, bueno, ¿y cómo era el señor? Contame, a ver, datos y cuánto, pero en definitiva tampoco llegamos como una concreción o a identificar si era, pongámosle en estos términos, un familiar, amigo, etcétera, o algo que me resultase familiar, y no. Pero no puedo... O sea que nunca supiste quién fue la persona que te dio el consejo. No. ¿Sano consejo? Sano consejo en Bien. ese momento. Sí, ¿hiciste caso? Creo que más que nada se decantó la Ajá. cosa, porque también hay otro elemento que para quien no se escucha, y David lo sabe porque lo hemos hablado pila de veces, lo que él me diga o diga, para mí no es palabra santa. Él no es un gurú, ni es mi luz a la que yo sigo y continúo, no. Lo que sucede es que después de tanto, esa confianza que tenemos hasta el día de hoy se fue ganando y generando por todo lo vivido juntos, ¿no?
Pero si yo no lo escucho cuando él me dice algo, no es que sea escéptico o negacionista, soy necio. Más que uno tiene, en estos temas tiene que estar abierto, no cegado con las cosas, pero sí abierto a considerarlas y analizarlas. Y bueno, entonces cuando él me dice eso, obviamente me acuerdo que llegamos a la plaza con Malu, yo me senté, me acuerdo como el día era una tardecita y me senté y pensaba, digo, no tanto, honestamente, no tanto pensaba quién era que le había... Si tenía razón o no. Si tenía razón y cómo pasaba esto. Porque digo de vuelta, no dejo de sorprenderme hasta el día de hoy de porque cómo no suceden nada. Estas cosas. Porque él no sabía nada. Lo mismo que cuando lo conocí en esa ocasión con lo del tatuaje, ¿no? Que me lo había hecho el día anterior, además. Me había olvidado de contar ese detalle. Así que es un camino siempre de sorpresas. Pero la otra vez, por ejemplo, estuve en la casa con él y con Jessica, su pareja, y estuvimos haciendo pruebas y eso, con equipos y demás, porque el asunto, además, él tiene una percepción. En Rastros era esta nuestra metodología. ¿Por qué estaba él en Rastros? Porque además de como que Henry lo conocía y fue que nos dijo a Nacho, este muchacho, no sé cuánto, obviamente después el aporte de él era sumamente rico y además cuando él decía hay una figura o una percepción, no sé cuánto, nosotros con los aparatos tratábamos de registrar para corroborar que efectivamente por lo menos algo ahí estaba sucediendo. Por lo general, ¿qué pasaba? Y pasaba. Pasaba. Y pasaba. Pero también, ya que estoy como para terminar, ¿qué pasa cuando vos decís algo o percibís algo o viene alguien a consultarte con la intención de comunicarse y como hablamos antes del teléfono, eso ni pasa ni se da esa comunicación? ¿Cómo repercute en vos y en las personas? En realidad yo siempre busco que si no logran comunicarse con esa persona, igual haya un consejo desde el lado espiritual. Siempre los guías están, son quienes están ahí, siempre. Entonces, el consejo siempre va a estar. La comunicación con alguien específico, no siempre. Porque a veces nos enfocamos tanto en nombres, parentescos, etiquetas, que nos olvidamos de la esencia, que es la guía, que es el seguir avanzando. Entonces, si el mensaje no llega del todo como yo esperaba, está bueno igual tomarlo como una parte de mi camino. No como vos decías, palabra santa. No, tomarlo como una parte. Porque un mensaje siempre te va a llegar por acá, por acá, por acá y por allá. Siempre va a llegar de muchas maneras. El tema es cuánto demoro yo en escuchar. Bien. Bueno, David, gracias por habernos acompañado, de verdad. Gracias por este tiempo. Gracias a Si ustedes. alguien te quiere buscar en las redes, ¿cómo es? David Perile, tanto en Instagram, YouTube, Sin Facebook. duda, preguntas vas a tener. Perile con doble L. Exacto. Ajá. Bien. Muy bien. Decile a Henry que me diste los saludos. Ahí está Henry que está escuchando ahí, así que ya te está escuchando ahora también. Le mandamos, hablando de saludos, abrazo a todos los que están a través del chat. Por ejemplo, Elisa, hay mucha gente que vino de Rastros, ¿eh? Bien, un gran saludo a todos. Saludos por ahí. Rastros, Saludos para Rastros arrastra. Rastros arrastra, sí. grande. Por ejemplo, Elisa dice saludos a todos, pero especialmente a David y Jorge, fiel seguidora de Rastros. Alguien que habla de Nacho, pero Nacho no. Nacho Esquivel, que le mandamos saludos, saludos, está en dice, España. Nacho, deja de hacerle bullying a Jorge y déjalo hablar. Eso Nacho, por las acá. transmisiones, porque tenemos una historia ahí, ok. que nosotros hacemos transmisiones mañana. Hoy hay una, ¿no? Hoy, exactamente. A las 5 de la tarde de aquí. Sí, exactamente. Y mañana tenemos otra también de tarde con Nacho y con Henry. Hoy van a estar Nacho y David. ¿Cómo Y ahí hacen para conectarse? por los YouTube, oyentes? YouTube, a través del canal de YouTube Rastros, ¿ok? Ahí nos encuentra. O en Twitch, O en Twitch. Rastros exactamente. también. ¿A qué hora es eso, Jorge? Hoy es a las 5 y mañana va a ser alrededor de la tarde, a las 4, las 5 aproximadamente. También ahí Nacho es cuando No, saca... trata de que sea a las 5, porque hasta a las 4 estamos nosotros. Tenés razón. No, lo Trata de vamos que a hacer sea a a las las 5. 2 después de las 5 que termina el programa. Lo habíamos hecho O a sea, las no 5 vamos a por eso. competir entre nosotros, Jorge, que somos amigos. Tenés razón. Así Está las a muy las bien. 5. Está muy bien. Muy bien parece? ese golpe. ¿Vio? Me gustó. Bien Golpe recibido. bajo, pero bien dado. Bien dado, ¿no? Cuando está bien, está bien. Y ahí Nacho hace uso y abuso de ese bullying hacia mi persona, pero yo también le respondo. Lo que pasa que al ser mayor tengo que dar un poco el O sea, ejemplo, acá te ¿no? tratamos mejor. Sabelo. Por eso Escuchame, vuelvo, además, y por eso volveré.
Y volvés a acompañar. David, gracias de vuelta por habernos acompañado. Gracias Gracias Jessica a ustedes. también por estar ahí, que está transmitiendo a través del canal de ¿quién es? El canal? De David, ¿no? De David. Exactamente. ¿Cómo es? Para otra oportunidad. David Perile. David Pereira, perfecto. Bueno, gracias por venir, Gracias a Un ustedes. abrazo grande para todos. Muchísimas Nosotros gracias. pausa y seguimos, ¿no? Sí, señor. Bien. A las 5. Dale. A las 5 arrancan ellos con la transmisión de Con, radio. con todas esas cosas. Y mañana también, no nos pisamos. Mañana también.